que se conecten. Y los que no se conectan en un minuto más, pues ya valieron. ¿Ves? Aitana Jaldín. ¿Quién es Aitana Jaldín? Tan Doctor, tarde se conecta. buenas noches. ¿Qué onda? Quería pedirle permiso por Johncito, es que está con un problema de celular y no se enteró que las clases eran virtuales, entonces está de regreso a su casa. Un poquito de tolerancia para que se conecte, por favor, para ¿Quién John es? Brandon Corrales. ¿Quién es John Brandon? No lo conozco. No. Vamos a ver. Es que fíjate que luego ya cuando empezamos la clase, es que luego ya es incómodo ir admitiendo, pues. Que vamos a esperar un rato más. Ya somos 26. Yo creo que ya podemos empezar. Van a ir colocando al chat su nombre completo, por favor, para que lo vea el coordinador. Ahí está, John Brandon, justo. Muy bien. Hoy vamos a ver un tema muy interesante. Como andamos con esto de los electros, esta patología que vamos a ver, en particular no tiene una arritmia como tal específica. No podemos decir, ¿saben? Esta patología cardiovascular tiene esta bradiarritmia o tiene esta taquiarritmia como tal, ¿no? Por ejemplo, en este electrocardiograma que tienen en su pantalla, tiene un intervalo PR muy prolongado, ¿verdad? Es un bloqueo atrioventricular de primer grado. Entonces, estos pacientes pueden tener radiarritmias desde un bloqueo atrioventricular de primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿vale? También pueden tener bloqueo de rama. Fíjense ahí, acá en B1, un bloqueo de rama derecha, bloqueo completo de rama derecha, ¿no? Entonces pueden tener un bloqueo completo de rama derecha, pueden tener un bloqueo completo de rama izquierda, como vemos acá en la imagen, ¿no? Fíjense ahí en B1, el cono de lado, ¿cierto? Entonces pueden tener bloqueo de rama izquierda, pueden tener extrasístoles en pareja y pueden tener rachas de taquicardia ventricular no sostenida. Es decir, la presentación de las arritmias en esta patología cardiovascular puede ser diversa. No hay algo específico como tal, ¿vale? Esto hablando electrocardiográficamente. Radiográficamente, en la etapa crónica, estos pacientes van a tener cardiomegalia global, pero ojo, en la etapa crónica, en la etapa final de la enfermedad. En la etapa aguda, la radiografía puede ser normal, ¿vale? Pero en la etapa crónica, lo característico es que tengan una cardiomegalia global. Si a este paciente yo le hago un ecocardiograma, el ecocardiograma va a ser algo como este. Fíjense ahí, fíjense cómo de este lado, del lado izquierdo de la pantalla, tenemos un corazón normal y del lado derecho de la pantalla tenemos un corazón dilatado, ¿no? Fíjense este de acá que es el ventrículo izquierdo, cómo se mueve un ventrículo izquierdo normal y cómo se mueve un ventrículo izquierdo con miocardiopatía dilatada. Si hablamos de miocardiopatía dilatada, en países europeos, por ejemplo, miocardiopatía dilatada es secundario a alteraciones genéticas, ¿no? Es que tengan alguna alteración en algún gen que condicione que el corazón se vaya dilatando de manera progresiva. Así como hay miocardiopatía hipertrófica, donde el miocardio se va colocando cada vez más engrosado, entonces también existe miocardiopatía dilatada, donde el corazón cada vez se va dilatando más. Pero esto en los países europeos. En cambio, acá en Latinoamérica, si vemos un corazón como este de acá, con una miocardiopatía dilatada, acá
las probabilidades de que sean la enfermedad que vamos a ver son muy altas. ¿De qué enfermedad estamos hablando? De la enfermedad de Chagas, ¿no? La enfermedad de Chagas en Latinoamérica, como vamos a ver más adelante, la incidencia es bastante alta, ¿no? Si yo tengo un paciente que estoy viendo y tiene una miocardiopatía dilatada, lo más probable es que sea enfermedad de Chagas y no una miocardiopatía dilatada de causa genética, ¿vale? Entonces vamos a ver más adelante que la enfermedad de Chagas en la etapa crónica, en la etapa final, lo que causa es una miocardiopatía dilatada. Ahora, la enfermedad de Chagas fue descrita por Carlos Chagas allá por los años 1909, ¿no? La enfermedad de Chagas se considera una antropozoonosis causado por un protozoario flagelado que justamente es el Trypanosoma cruzi. Esta infección o esta enfermedad es característica del continente americano, ¿no? Del continente o de la parte Latinoamérica, de México para abajo hasta la parte más final de Argentina, Chile. Entonces ahí está la enfermedad de Chagas. ¿Cómo podemos definir a la enfermedad de Chagas? Que es una zoonosis parasitaria producido por este parásito, el Trypanosoma cruzi, que es un protozoario monoflagelado hemotisular, ¿vale? Es una enfermedad casi exclusiva del continente americano, decíamos, desde México hasta la parte final de Argentina, Chile, hasta la parte más baja, ¿cierto? ¿Por qué tenemos que hablar de la enfermedad de Chagas? Porque en Latinoamérica existen más o menos entre 16 a 18 millones de personas infectadas con este parásito. De estos 16 a 18 millones, 2 a 3 millones son chagásicos crónicos, es decir, están en la etapa final de la enfermedad. La gran mayoría está en la etapa crónica indeterminada, ¿vale? Solo 2 a 3 millones están en la etapa crónica, porque en la etapa crónica es donde dan manifestaciones clínicas esto de la enfermedad de Chagas. Hablando un poco más de la enfermedad de Chagas, es la cuarta causa de morbilidad entre las enfermedades infecciosas de Latinoamérica como tal, y es la tercera causa de morbilidad entre las 8 principales enfermedades infecciosas tropicales, ¿vale? Este es el parásito observado al microscopio. El parásito como tal tiene varias formas. La forma tripomastigota circulante es la forma que infecta al ser humano. En esta forma es que ingresa al cuerpo humano en forma de tripomastigota, ¿vale? Ahora, la enfermedad de Chagas como tal es una enfermedad producida o contagiada por un vector, ¿no? Y este vector es justamente este de acá, es un triatoma. Existen varios tipos de vectores, ¿vale? Varios tipos de vectores, ¿no? El más frecuente en Latinoamérica es el triatoma, sobre todo en la parte de Bolivia, ¿no? Es más el triatoma, probablemente en la parte de Brasil, probablemente Colombia, Perú sea otro tipo de insecto, ¿no? Pero acá el vector principal es un triatoma, ¿vale? Es justamente este de acá. Ahora, decíamos que el parásito como tal tiene varias formas, ¿cierto? En forma de amastigote está en el tejido muscular o en el tejido nervioso del miocardio o en el tejido nervioso del intestino, de la parte gastrointestinal. Entonces, en el tejido está en forma de amastigota. En forma de epimastigote está en el tracto gastrointestinal del insecto como tal, ¿no? Del vector, ¿vale? Y
en forma de tripomastigota está en las heces del parásito. Estas heces del parásito es que se deposita a través de este vector en la piel de los humanos o con una picadura en la piel de los humanos. Entonces, ¿qué hace una persona? Muchas veces al rascarse o al colocar en contacto estas heces las heces de este insecto, entonces uno tiene alguna o en algún momento tendencia a rascarse los ojos y entonces el parásito, las heces de este parásito son depositados en la conjuntiva y el parásito ingresar a través de la conjuntiva y causar la enfermedad de Chagas como tal, ¿vale? Entonces existen tres formas del parásito: amastigota, que está en los tejidos, en el miocardio, en el tejido nervioso; epimastigote, que está en el intestino, pero del vector; y amas o tripomastigota, que está en las heces. Y esta forma tripomastigota es la que infecta al ser humano, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en sangre nosotros? ¿Cuál es la forma del parásito? La forma de tripomastigota es la que encontramos en el parásito, ¿vale? Ahora, el ciclo del Trypanosoma cruzi pueden ser dos formas, ¿no? Domiciliario o silvestre. Domiciliario, cuando, por ejemplo, también son reservorios los animales domésticos, como el perro y el gato. Solo, pero son reservorios, es decir, tienen el parásito, pero ellos no desarrollan la enfermedad. O también los animales silvestres también pueden ser reservorios, ¿no? Si hablamos de reservorios, entonces domésticos, y los silvestres también pueden ser reservorios del parásito como tal, sin ser ellos los que van a desarrollar la enfermedad como tal. Si hablamos del mecanismo de transmisión como tal, vectorial va a ser en un 80%, sobre todo en las áreas endémicas, ¿no? Es la principal forma de transmisión de la enfermedad de Chagas, vectorial. Transfusional un 16%, transplacentaria, el Chagas congénito en un 3%, y también hay otras vías, ¿no? La forma orodigestiva, por ejemplo, cuando una persona o un recién nacido ingiere la sangre con los parásitos y como ingresan al tracto gastrointestinal, pues también pueden causar la enfermedad de Chagas. Accidental puede ser otra manera, y también trasplante de órganos, ¿no? Como estos parásitos viven en los tejidos, entonces en un trasplante de órganos también puede haber este mecanismo de transmisión como tal, ¿no? Entonces decíamos que los vectores son diferentes, ¿no? Diferentes dependiendo de en qué lugar, ¿no? En algunos de estos están en Perú, otros en Colombia, en Venezuela, Brasil. Entonces, el vector es diferente dependiendo la zona, ¿no? Por ejemplo, acá en Bolivia, el que, el que más existe es el Triatoma infestans. Este es el que está en Bolivia, es el responsable de la enfermedad de Chagas. Creo que en Brasil está el Triatoma brasilensis, y así en cada zona el triatoma adquiere diferente nombre y la morfología es diferente. Fíjense, acá está la morfología de todos estos triatomas, ¿no? De todos estos triatomas. Todos son, si bien son parecidos, pero son diferentes entre sí, ¿cierto? En Bolivia, entonces, el Triatoma infestans es el que abunda en mayor cantidad. Ahora, ¿dónde están estos triatomas? ¿Dónde se encuentran? Están en casuchas como estas de acá, ¿no? En casuchas que están en el área tropical, en el Chapare, en la Amazonía, etcétera, etcétera. Están en estas casuchas, viven estos triatomas, en casuchas como estas o como estas, viven estos triatomas ahí, ¿no? En la parte donde están, como fisuras, entonces viven ahí, o en las casuchas como estas de acá, porque viven en las maderas, fíjense acá.
Ahí se encuentran estos triatomas, los causantes de la transmisión de la enfermedad de Chagas, los que transmiten este parásito que es el Trypanosoma cruzi, ¿vale? Si hablamos de patogenia, el mecanismo patogénico de la enfermedad todavía es motivo de controversia. Aún no se sabe cuál es exactamente lo que causa la lesión. La patogenia podemos explicarlo desde un punto de vista parasitario o desde un punto de vista autoinmune. Lo que sí sabemos es que el Trypanosoma cruzi presenta tropismo positivo por las neuronas autonómicas, ¿no? También presenta tropismo positivo con el miocardio como tal, por ejemplo. Si hablamos, por ejemplo, de que estos parásitos tienen tropismo por las neuronas autonómicas, entonces pueden causar lesión en el sistema de conducción del corazón. Es por eso que estos pacientes, decíamos en un principio, pueden tener desde bradiarritmias hasta taquiarritmias, desde un simple bloqueo atrioventricular de primer grado hasta una fibrilación auricular, una extrasístoles que pueden continuar con taquicardia ventricular, ¿vale? Ahora, la clínica. ¿Qué clínica van a presentar estos pacientes? La clínica podemos dividirlo en 3 etapas. La etapa aguda, la etapa crónica indeterminada y la etapa crónica sintomática, ¿vale? La gran mayoría de los pacientes con enfermedad de Chagas están en la etapa crónica indeterminada. La etapa aguda puede ser con entrada aparente o con entrada inaparente. Con entrada aparente cuando tiene el signo de Romaña o cuando tiene el chagoma de inoculación. Ahorita vamos a ver cómo se ve un signo de Romaña y cómo es un chagoma de inoculación. Entonces la etapa aguda con esas dos formas, ¿no? Con puerta de entrada aparente cuando presenta esos dos signos, o con puerta de entrada inaparente, donde habitualmente pasa desapercibido por qué lugar ingresó el parásito como tal. La etapa crónica indeterminada, a esto le llamamos el silencio clínico. ¿Por qué se llama silencio clínico? Porque en esta etapa el paciente permanece asintomático. Acá el paciente está asintomático, pero puede haber reacciones serológicas positivas. Es decir, acá el parásito en esta etapa crónica indeterminada, al parásito como tal, difícilmente lo vamos a poder ver en sangre. En cambio, en la etapa aguda, como vamos a ver más adelante, al parásito nosotros lo podemos ver en sangre directamente con el microscopio. En cambio, en la etapa crónica es difícil ver al parásito como tal en sangre, pero sí podemos hacer reacciones serológicas, ¿no? Las pruebas con antígeno anticuerpo. Esas sí los podemos detectar en esta etapa, pero acá la clave es el silencio clínico, pacientes asintomáticos. Ya en la tercera etapa, la etapa crónica sintomática, es cuando el paciente presenta signos sintomatología y tiene dos formas de manera general o dos formas de presentación más frecuente, las formas cardíacas y las formas digestivas. Justamente por eso vemos Chagas en cardiología, porque este parásito como tal causa esta enfermedad que veíamos, ¿no? La miocardiopatía dilatada, pero en etapa crónica sintomática, en etapa final. ¿Cuánto tiempo dura la etapa aguda? Puede durar de 0 a 6 meses. La etapa crónica indeterminada, esa sí puede durar años. 3 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. O sea, esa etapa es el silencio clínico. Ya posterior a la etapa crónica indeterminada, después de 10, 15, 20 años, recién aparece la etapa crónica sintomática, donde casi siempre ya es una etapa irreversible, porque la miocardiopatía dilatada no tiene tratamiento, solo es tratamiento sintomático. El tratamiento definitivo sería, pues, trasplante cardíaco como tal, ¿no? Entonces, estas 3 formas tiene la presentación del Chagas: etapa aguda,
donde encontramos al parásito en sangre, etapa crónica indeterminada, el silencio clínico que dura muchos años. Acá el parásito no lo podemos ver de manera directa, pero sí de manera indirecta, con las pruebas antígeno-anticuerpo. Y la tercera etapa, la etapa donde te da más síntomas, por eso se llama etapa crónica sintomática, con sus dos formas principalmente, las formas cardíacas y las formas digestivas. Ahora, la etapa aguda, en esta etapa aguda pueden presentar los pacientes independientemente cómo contrajeron la enfermedad, sea por vía vectorial, transfusional, trasplante, reactivación del Chagas en inmunodeprimidos, ya sea un Chagas congénito de manera accidental. Entonces, en todas estas formas de transmisión pueden tener la etapa aguda. Esta etapa aguda también puede pasar desapercibido, les cuento. Solo en algunos pacientes, algunos pueden tener signos sintomatología. ¿Qué signos sintomatología pueden tener estos pacientes en la etapa aguda? Primero, que la etapa aguda se caracteriza por alta parasitemia e invasión tisular. Es decir, acá podemos encontrar el parásito en gotas de sangre, como vamos a ver más adelante, directamente con la famosa gota gruesa. Vemos al parásito de manera directa, ¿vale? En esta etapa. Por eso, esta etapa se caracteriza por alta parasitemia y también invasión tisular, que significa que al parásito lo podemos encontrar en el tejido. ¿Cuánto tiempo dura? Más o menos entre 30 a 60 días dura la etapa aguda. Es frecuente o algunos pacientes pueden presentar o tener como un síndrome febril prolongado y también pueden tener visceromegalias. Como ven, la signosintomatología no es muy específica en algunos pacientes. Pueden tener microadenopatía generalizada como en cualquier otra enfermedad infecciosa. Pueden tener un edema discreto generalizado como en cualquier otra afectación. Pueden tener datos de miocarditis. Sabemos que las miocarditis te pueden dar cualquier tipo de arritmia, ¿cierto? Entonces, algunos pacientes pueden tener esta signosintomatología, pero algunos pueden pasar totalmente desapercibido. Ahora, en esta etapa aguda de la forma como adquirieron al parásito como tal, la signosintomatología o el signo típico de esta enfermedad es este de acá, el signo de Romaña, así se llama. Signo de Romaña o complejo oftalmoganglionar, y así se ven los pacientes con signo de Romaña. Fíjense, un edema bipalpebral, ¿no? ¿Qué pasó acá? El parásito, no es que el parásito depositó sus heces directamente en la conjuntiva o en el ojito, sino el el vector como tal lo depositó en sus heces, en la picadura, en la mano del paciente. Entonces, ¿qué hace el paciente? Normalmente tienden a rascarse el ojito, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando llevan las heces a la conjuntiva y ahí entran los parásitos y luego ingresan a la sangre y a los tejidos, ¿no? Entonces, este es el signo de Romaña, ¿vale? Es típico de los pacientes con enfermedad de Chagas, pero en la etapa aguda. Así también se ve el complejo oftalmoganglionar de la enfermedad de Chagas o signo de Romaña, así como este de acá, o como este paciente pediátrico, ¿no? Con el signo de Romaña o complejo oftalmoganglionar. Ahora, ¿qué es? Este es el signo de Romaña. El chagoma de inoculación es como una picadura de insecto, fíjense acá o acá, como cualquier otra picadura, ¿cierto? Entonces, este es el chagoma de inoculación, ¿no? Si estamos en un área endémica o en lugares, en casuchas como las que vimos, entonces uno tiene que sospechar que este puede ser un chagoma de inoculación. Entonces, en la fase aguda, los pacientes pueden pasar totalmente desapercibido, tener el chagoma de inoculación o el signo de Romaña, o también pueden tener un síndrome febril prolongado, presentar algunas megalias, algunas visceromegalias, una microadenopatía generalizada, datos de miocarditis, etcétera, etcétera, o pasar totalmente desapercibido. Luego, los pacientes pasan a una etapa crónica indeterminada, ¿vale?
Aproximadamente el 70% de los pacientes los encontramos en esta etapa, ¿no? Por eso es que existen muchos Chagas, 18 millones, justamente ¿por qué? Porque la gran mayoría o 70% o más de los pacientes están en esta etapa y esta etapa es totalmente asintomática y dura muchos años. 3 años, 5 años, 10, 15, hasta 20 años puede durar esta etapa indeterminada. Y fíjense acá, dice, presentan parasitemias transitorias. Es decir, acá difícilmente vamos a poder detectar al parásito de manera directa. La detección casi siempre es de manera indirecta. De manera directa es cuando vemos al parásito como tal en sangre. Indirecto cuando hacemos otras pruebas con antígeno anticuerpo, ¿vale? Entonces, esta es la etapa crónica indeterminada, que dura muchos años. Ya cuando termina esta etapa, ya cuando el paciente empieza a dar signos, sintomatología, entonces ahí ya entramos a la fase crónica como tal, etapa crónica pero sintomática. Acá el paciente ya empieza a tener signos, sintomatología, principalmente dos tipos, ¿no? Cardíaco y digestivo. La miocardiopatía chagásica o la miocardiopatía dilatada, que es lo mismo, generalmente es crónica, se ha ido cronificando durante todo este tiempo de la etapa crónica indeterminada, ¿no? La evolución es largo. Igual el megacolon chagásico, igual el megaesófago, tuvieron toda esa evolución en la etapa crónica asintomática. De hecho, el megacolon chagásico, por ejemplo, es la causa más frecuente de megacolon adquirido en toda Latinoamérica. Ahora, ¿cómo es que el Chagas como tal causa afectación cardíaca y afectación digestiva? Habíamos comentado en la parte inicial que esto de la fisiopatología, de cómo causa el parásito todas estas afectaciones, todavía está en discusión, pero esta es una teoría. Te dicen que el parásito es el principal causante, por ejemplo, del daño miocárdico durante la etapa aguda y es el que inicia este parásito un complejo de red fisiopatológica y desencadena mecanismos mencionados. ¿Cómo qué mecanismos? El parásito como tal, el Trypanosoma cruzi, puede producir daño directo al cardiomiocito, producir destrucción de los miocardiocitos, ¿no? Puede producir daño directo del tejido nervioso o producir anomalías vasculares, puede producir una respuesta inmunitaria, inflamatoria y también una respuesta de tipo de autoinmunidad, simular una enfermedad autoinmune. Todos estos mecanismos producidos por el parásito de manera directa, ¿qué va a condicionar? Fibrosis a nivel del miocardio, isquemia, arritmia y trombosis. Y la suma de todo esto puede darnos o puede llevarnos a insuficiencia cardíaca. Cuando hablamos de daño directo a los cardiomiocitos, decimos que el parásito puede infectar en el corazón tanto miocitos, células endoteliales, neuronas, fibroblastos y adipocitos, ¿no? Pero este parásito tiene mayor tropismo por el tejido muscular cardíaco. Durante la etapa aguda, entonces, el daño miocárdico o el daño cardíaco se relaciona con la presencia del parásito como tal en el miocardio y ahí es donde causa rotura mecánica de las células infectadas, ¿no? Y decíamos que el parásito como tal está en forma de amastigota en el miocardio, ¿verdad? Y entonces, al dividirse estos amastigotas, causan rotura de los miocardiocitos. Y al producirse la rotura, pues existe liberación de residuos de los parásitos, lo que al final atraen células inflamatorias o algún producto tóxico liberado del parásito, ¿no? Y el daño nervioso lo mismo, el daño nervioso es producido de manera directa por el parásito, ¿no? Directa por inflamación o por reacciones autoinmunes antineuronales. ¿Cierto? La etapa aguda, por ejemplo, pueden aparecer todas las taquicardias sinusales, las bradiarritmias, alteraciones del QRS, etcétera, etcétera.
¿no? En la etapa crónica ya podemos tener sobre todo los famosos bloqueos, especialmente el bloqueo de rama derecha. No es patognomónico de la enfermedad de Chagas, pero es muy frecuente encontrar bloqueo de rama derecha en los pacientes con enfermedad de Chagas. También podemos encontrar bloqueos de rama izquierda, bloqueos atrioventriculares de grado variable, bradicardia sinusal, fibrilación, es decir, todas las arritmias que ya hemos ido observando. Entonces, en la etapa crónica sintomática es donde vamos a ver este corazón, ¿no? Un corazón totalmente dilatado, una cardiomegalia global, crecimiento de ambos perfiles, tanto el derecho como el izquierdo. Y este paciente lo más probable es que tenga o derrame pericárdico o una miocardiopatía dilatada. Entonces, en esta etapa no se olviden de las famosas megalias o de las famosas megas. Megaesófago, es decir, que el esófago empieza a dilatarse. Justamente, ¿por qué? Porque estos parásitos lo que causan es destrucción de los plexos mientéricos, ¿no? Entonces tenemos megaesófago, megacolon y la miocardiopatía dilatada, cardiomegalia, ¿no? Y también puede haber otras manifestaciones, pero las principales megas de la enfermedad de Chagas son estas tres: megaesófago, megacolon y miocardiopatía dilatada, que es la cardiomegalia o la cardiomiopatía chagásica, ¿vale? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo hacemos dependiendo en qué etapa estamos. Si yo estoy sospechando que es una etapa aguda, entonces debo utilizar métodos de estudio de manera directa. ¿Qué significa métodos de estudio directos? Que debo buscarlo al parásito en sangre de manera directa. Lo hago al examen microscópico, es decir, saco sangre fresca y lo llevo al microscopio. Tenemos dos pruebas, la famosa gota gruesa y el microhematocrito, ¿no? Eso es lo que más se utiliza. En otros países también hacen PCR para el Trypanosoma cruzi. Acá en Bolivia el PCR no está muy estandarizado. De todas maneras, un PCR, una reacción en cadena de la polimerasa para el Trypanosoma cruzi, también es una manera directa de encontrar al parásito, porque PCR es eso, ¿no? La reacción en cadena de la polimerasa para el Trypanosoma cruzi es que encuentra partes del parásito. Eso es una reacción en cadena de la polimerasa para el Trypanosoma cruzi, ¿no? Entonces, en la etapa aguda, lo que yo hago o utilizo son métodos directos. Métodos directos porque estoy buscando de manera intencionada al parásito. Entonces, ¿qué agarro? Agarro sangre y al microscopio y busco al parásito como tal. O en otros países el PCR para el Trypanosoma cruzi ya está muy estandarizado. Acá en Bolivia no se utiliza mucho. ¿Por qué utilizamos la gota gruesa o el microhematocrito? Porque es muy sencillo. Fíjense acá, un portaobjetos, 1, 2 o 3 gotas de sangre. ¿Qué tengo que hacer? Desfibrinar, secar y luego tinción de Giemsa, ¿va? Con eso lo llevo al microscopio. ¿Y cómo voy a ver al parásito? Así. Fíjense cómo se ven los parásitos con la tinción. Acá encontramos al parásito en forma de tripomastigota, decíamos, ¿verdad? Que es la forma infectante. De esa forma ingresaron los parásitos al cuerpo humano y entonces la forma circulante, así la encontramos en sangre. Entonces, eso es la famosa gota gruesa, búsqueda de manera directa del parásito. Por eso es un método de estudio directo para la enfermedad de Chagas. Ahora, el microhematocrito, el micrométodo, es prácticamente lo mismo. ¿Qué hago? Voy a tomar sangre al paciente en un microtubo, como este de acá, o en un capilar, que es el microhematocrito. ¿Qué hago? Tomo en cualquiera, como este de acá en el microtubo o en el capilar. ¿Qué tengo que hacer? Centrifugar. Una vez que tengo centrifugado, entonces voy a tomar la interfaz. Es decir, cuando yo centrifugo sangre, voy a tener la parte precipitada donde están los glóbulos rojos. Luego, encima de los glóbulos rojos, en una capita, están los glóbulos blancos y luego el líquido tisular, ¿cierto? O en la que abajo igual, fíjense.
Acá están los glóbulos rojos, luego están acá los glóbulos blancos y luego el plasma como tal acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué parte de este centrifugado voy a tomar? El interfaz, esta parte de acá, esta interfaz donde están los glóbulos blancos, esa parte de ahí voy a tomar con una pipeta y le voy a colocar en un portaobjetos y luego voy a hacer la tinción y lo voy a buscar de manera directa al parásito y así es como también lo voy a encontrar al microscopio, ¿no? En forma de tripomastigota, ¿vale? Entonces, estas pruebas que acabamos de ver son métodos directos y justamente se llaman así porque observan de manera directa al parásito, ¿no? Lo buscan en sangre con la gota gruesa o el microhematocrito o el micrométodo, lo veo de manera directa al parásito. Ya no necesito más pruebas, estoy viendo al parásito en sangre. Entonces, todo lo que tengo que hacer después de esto es darle el tratamiento, porque ya tengo el diagnóstico, ¿cierto? Esto en la etapa aguda, que va de 1 mes a 6 meses, decíamos, ¿verdad? Ya en la etapa crónica indeterminada, entonces ahí el parásito en sangre es difícil encontrarlo o están en concentraciones muy bajas. Acá no voy a poder encontrar al parásito. Entonces tengo que utilizar métodos de estudio indirecto. Es decir, ¿qué voy a hacer? Buscar anticuerpos en sangre, anticuerpos contra el Trypanosoma cruzi. Las técnicas más utilizadas acá en nuestro país, por ejemplo, es la inmunofluorescencia indirecta, HAI para Chagas y ELISA para Chagas. Por ejemplo, la inmunofluorescencia indirecta se consideran títulos significativos cuando las diluciones son superiores a 1 en 32. HAI para Chagas 1 en 16, ¿no? Y el ELISA para Chagas también se puede utilizar para esta etapa, para la etapa crónica indeterminada o la etapa crónica como tal. ¿Por qué acá no utilizamos los métodos directos? ¿Por qué? Porque el parásito no se encuentra en sangre o se encuentra en concentraciones muy, pero muy bajas. ¿Vale? Entonces, en la etapa crónica, métodos indirectos. HAI para Chagas, ELISA para Chagas o inmunofluorescencia indirecta. Y eso lo tenemos acá en nuestro medio. Y esta tablita es muy importante. Fíjense cómo se establece o cómo establecer un diagnóstico de Chagas. ¿Por qué utilizamos métodos directos en la fase aguda y por qué métodos indirectos en la etapa crónica? Justamente por esto. Fíjense acá en rojo nos muestra la concentración de parásitos en sangre, ¿no? Y dura más o menos hasta 6 meses. Después de eso, la concentración baja. ¿Pero qué sube? Las inmunoglobulinas, ¿vale? Cualquier rato se acaba y nos volvemos a conectar en el mismo link, por favor, ¿vale? O si no, les mandamos otro link para terminar. Ya estamos terminando, nos falta las últimas diapositivas. Entonces, decíamos que en etapas posteriores utilizamos métodos indirectos, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, ¿no? HAI para Chagas, ELISA para Chagas o inmunofluorescencia, ¿vale? Entonces, todos estos son métodos indirectos y
Muy bien. Vamos a terminar la clase. Ya solo nos falta tratamiento. Pero nos faltan todavía 5 personas. Recording in progress. Muy bien. Entonces decíamos cómo establecer el diagnóstico de acuerdo en qué etapa estamos. En la etapa aguda, métodos directos. Y en la etapa crónica, ya sea sintomática o sintomática, métodos indirectos. Buscamos anticuerpos en sangre, ya sea IgG o IgM. Justamente por esto, ¿no? Por esta diapositiva donde te dice que los parásitos o la parasitemia en sangre es mayor en los primeros días o las primeras semanas, incluso hasta los 6 meses. Después, fíjense que los parásitos en sangre disminuyen completamente. Y entonces, luego de los 6 meses, es difícil encontrar por los métodos directos o es muy complicado. Entonces, utilizamos métodos indirectos. Entonces, para el diagnóstico de Chagas laboratoriales, claramente tenemos dos métodos directos y métodos indirectos, ¿vale? Ahora, ¿cómo hacemos el tratamiento? ¿A quiénes hacemos tratamiento para Chagas? A todos los pacientes en la etapa aguda, ¿no? Si hacemos el diagnóstico con un método directo, significa que está en la etapa aguda. ¿Por qué? Porque estamos observando el parásito en sangre de manera directa, ¿no? Cuando hacemos diagnóstico del Chagas congénito, en los niños seropositivos menores de 14 años debemos de dar tratamiento. En los trasplantados seropositivos, en aquellos pacientes que recibieron transfusión de manera accidental o en reactivaciones también en los inmunodeprimidos. Entonces, en estos pacientes debemos indicar el tratamiento, ¿vale? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué fármaco utilizamos o qué medicamentos vamos a utilizar? Utilizamos el nifurtimox o el benznidazol. El nifurtimox en adultos de 8 a 10 miligramos por kilogramo día durante 60 días. En cambio, en niños, el nifurtimox, la dosis es mayor, ¿no? De 15 miligramos por kilogramo día durante más o menos 60 días, ¿vale? El benznidazol en adultos 5 miligramos por kilogramo día durante 60 días y en niños 5 a 10 miligramos por kilogramo día durante siempre 60 días. Esto tratamiento del Chagas como tal. El Chagas congénito como tal necesita otras consideraciones especiales. ¿A qué vamos a llamar Chagas congénito? Cuando el parásito como tal pasa de la madre al feto, pero durante el embarazo, ya sea por vía transplacentaria o transmembranaria, ¿vale? Y normalmente decimos Chagas congénito cuando diagnosticamos antes de los 6 meses. Después de los 6 meses ya no se hace diagnóstico de Chagas congénito. ¿Qué vías de transmisión más puede haber? La transmisión vectorial sí puede haber, pero es muy raro en el Chagas congénito. La transfusión vía transfusional o la transmisión vía transfusional también es muy raro, ¿no? La transmisión vertical sí puede ser a través de la sangre materna, a través de la placenta, a través del líquido amniótico o durante el parto. A todo esto nosotros llamamos Chagas congénito, ¿vale? Ahora, ¿la leche materna es una forma de transmisión del Chagas congénito? Sí, no. El parásito puede atravesar
el parásito, o sea, un recién nacido que amamanta leche materna se puede contagiar con la enfermedad de Chagas. Hay literatura que reporta recién nacidos que tomando leche materna se contrajeron la enfermedad, contrajeron el parásito como tal, ¿no? Entonces siempre hubo esta discrepancia entre si la leche materna, si en la leche materna pasa el parásito al recién nacido. Entonces hay mucha literatura que sí apoya esto, ¿no? Pero un investigador o varios investigadores ya han demostrado que en esos pacientes que contrajeron el parásito por la leche materna no fue directamente de la leche materna, sino vieron que esas madres que contagiaron a sus recién nacidos con el parásito es porque tenían grietas en los pezones. ¿Qué significa esto? Que el parásito pasó al recién nacido a través de la sangre. El recién nacido, al tomar la leche por esos pezones que estaban agrietados, entonces el parásito sí pasó al recién nacido, pero no por la leche, sino por la sangre, ¿no? Entonces, esto hizo que el parásito por la leche materna quede de un lado, ¿no? El parásito como tal no pasa a la leche materna, pero sí tenemos que asegurarnos que la madre por lo menos no tenga alguna fisura en el pezón. Si tuviera alguna grieta, alguna fisura, entonces probablemente la lactancia materna se tenga que contraindicar. ¿Vale? Justamente por esto, ¿no? Porque el parásito en la etapa aguda existen muchos parásitos en la sangre en forma de tripomastigota, ¿no? Entonces fácilmente puede pasar por la boquita del bebé, pasar al intestino y luego hacer una parasitemia, ¿vale? Pero esto, en caso de que sea así, ya no sería Chagas congénito, ¿vale? ¿Cómo hacemos el diagnóstico en un recién nacido? Entonces utilizamos métodos directos, ¿vale? Gota gruesa, micrométodo o microhematocrito. Por ejemplo, acá este recién nacido, acá lo están tomando por microhematocrito. Este de acá es un capilar. Este capilar está recolectando sangre, es menos de 2 gotas de sangre. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Se va a centrifugar y vamos a utilizar el interfaz entre lo que es los glóbulos rojos y lo que es el plasma. Ese interfaz lo llevamos al microscopio, hacemos la tinción y buscamos al parásito como tal, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer o qué hacemos cuando encontramos una mujer embarazada o nos enteramos que la mujer tiene Chagas positivo? Entonces, ¿cuál es el camino a recorrer? Toda mujer embarazada tiene que tener siempre el micrométodo, ¿vale? Buscando Chagas o también métodos indirectos, ¿no? Ahora, si el Chagas como tal sale en el tamizaje negativo, entonces no hacemos nada más que controlar serologías en cada embarazo. Ahora, ¿qué pasa si sale positivo? Entonces, si sale positivo el Chagas, hacemos micrométodo en la sangre del cordón umbilical del recién nacido o le tomamos una muestra de sangre al recién nacido. Y acá podemos tener dos caminos, ¿no? Que el micrométodo salga positivo. Si sale positivo, el diagnóstico está confirmado, es Chagas congénito. ¿Por qué? Porque el micrométodo es un método directo. Acá ya estamos viendo al parásito de manera directa, entonces el Chagas ya está confirmado e inmediatamente debemos iniciar tratamiento. Ahora, ¿qué pasa si la madre tiene Chagas positivo, pero el micrométodo sale negativo? No le damos de alta al paciente. Ojo, hacemos un segundo control de micrométodo antes de los 6 meses, más o menos entre el día 15 y el día 45, mes y medio, 2 meses más o menos, le hacemos otro micrométodo. Ahora, ese micrométodo vuelve a salir negativo. Hacemos un control serológico, ya un método indirecto, entre la sexta al año de edad, entre 6 a 12 meses. Ahí hacemos un método indirecto y acá vamos a tener 3 caminos. Si la serología sale negativo, entonces el niño se considera sano, no tiene Chagas, damos de alta.
Pero si la serología sale positivo a los 12 meses, entonces iniciamos tratamiento para Chagas. Ahora, si la serología sale positivo, pero la reacción es débil, hacemos un control serológico 3 meses después. Si sale negativo 3 meses después, entonces un niño sano no necesita tratamiento. Pero si el control serológico a los 3 meses sale positivo, entonces se considera positivo y se inicia tratamiento como Chagas congénito, ¿vale? Ahora, estos recién nacidos con Chagas congénito, las manifestaciones clínicas no son muy específicas. De hecho, muchos de ellos pueden nacer asintomáticos, porque la clínica es muy inespecífica en el Chagas congénito. Pueden presentar alguna sintomatología de manera precoz o algunos de manera tardía, ¿no? La sintomatología tiene un valor predictivo muy bajo en el Chagas congénito. Si presentan algunos signos sintomatología, ¿qué es lo que pueden presentar estos pacientes? Hepatomegalia, ictericia, esplenomegalia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la ictericia, ustedes saben que es normal a partir del segundo día, ¿no? Después de las 24 horas es normal que los recién nacidos presenten ictericia. Si tienen algún tipo de infección, pueden tener hepato o esplenomegalia, ¿no? Entonces, no siempre estos pacientes el Chagas congénito como tal no tiene una clínica muy específica. La clínica es muy, pero muy inespecífica, ¿vale? El tratamiento en el Chagas congénito es con benznidazol, ¿vale? La dosis es 10 miligramos por kilogramo día dividido en dos tomas por 30 días, pero el tratamiento se empieza con 7 miligramos por kilogramo día por una semana. Si en una semana no tiene reacciones adversas, entonces subimos la dosis a 10. Y este es el algoritmo que seguimos en los pacientes con Chagas congénito al momento de iniciar el tratamiento. No solo en el Chagas congénito, sino en todo niño menor a 12 meses. Este es el algoritmo que tenemos que utilizar. En todo niño menor a un año que diagnosticamos Chagas, ya sea por métodos directos o indirectos o siguiendo el algoritmo como tal, iniciamos el tratamiento. Debemos de preparar el medicamento y administrarle la primera dosis a la mamá, ¿no? Le administramos y le enseñamos cómo la madre tiene que administrar el medicamento al recién nacido, recordando siempre que la primera semana el benznidazol se da a 7 miligramos por kilogramo día, dividido en dos dosis, ¿no? Es decir, cada 12 horas durante una semana. A la semana la madre tiene que regresar para recoger el tratamiento para completar el mes. Ya si la madre regresa al día 7 o día 8, buscamos reacciones adversas. Normalmente el benznidazol da reacciones de hipersensibilidad, alergias, etcétera, erupciones cutáneas, etcétera, etcétera, ¿no? Si el recién nacido o el paciente menor de 12 meses no presentó alguna reacción adversa evidente, entonces aumentamos la dosis a 10 miligramos por kilogramo día y lo completamos durante 30 días. Termina el tratamiento durante 30 días, hacemos un control serológico 6 meses después, ¿no? 6 meses después hacemos el control serológico. Si sale negativo, entonces el tratamiento, el paciente se considera curado, ¿vale? Entonces, este es el algoritmo que necesitamos conocerlo para el Chagas congénito o para los pacientes diagnosticados de Chagas menores a 12 meses, ¿vale? Y con esto hemos terminado. Entonces, ¿qué algoritmo necesitan recordar? Este de acá, en el Chagas congénito o en el Chagas de los niños menores a 12 años. Y otro algoritmo que tenemos que recordar es este de acá, ¿no? ¿Qué hacemos o qué conductas seguimos en la mujer embarazada con Chagas positivo? Y este es el algoritmo que tenemos que seguir, ¿vale? Y el tratamiento siempre es con benznidazol y nifurtimox. En los recién nacidos y menores de un año, siempre benznidazol, ¿vale? La primera semana 7 y completamos a 30 días, pero subiendo la dosis a 10 miligramos por kilogramo día, siempre y cuando el paciente no tuvo reacciones adversas. Muy bien.
Hemos terminado. Son 27 alumnos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Muy bien. Hemos terminado. Nos vemos la siguiente clase que es el examen, ¿verdad? Y Doctor, estudien. buenas noches. Disculpe, ¿Quién hay sos? una consulta. ¿Y el examen tendrá solo electro o preguntas de selección múltiple? También de selección múltiple y electro, ambos. ¿Y cuántos electros tendrá, doctor, por favor? No sabemos, pues ni siquiera lo hice, o sea, lo voy a hacer recién, no sé, unos 4, 6, no sé, pues. ¿Qué? 6. Doctor, en ese caso, ¿vamos a tener que interpretar los electros como la vez pasada o va a No, ser no, solo no, no, diagnóstico? no, ya no tanta mamada, solo diagnóstico nada más. Ahora solo Ah, diagnóstico. ya, ya, ya. O Duro, sea, les gracias. damos el electro solo diagnóstico, pero un diagnóstico completo, ¿no? Y qué sé yo, por ejemplo, extrasístoles ventriculares monomórficas, digamos, ¿no? No solo colocar extrasístoles ventriculares, sino completo. Taquicardia ventricular monomórfica sostenida, o sea, completo, ¿vale? Completo, no, no vale solo el nombre. Tienes que darle el nombre, primer apellido y segundo apellido. Ya, doctor. Gracias. Muy bien, amigos. Pórtense bien, estudien, nos vemos la siguiente en el examen. Rick.